Presentar a un hombre como Carlos Fuentes entraña un riesgo y una responsabilidad. Lo que pueda decir de él, poco habrá de añadir a lo que ya se ha dicho, y lo que no mencione se me podría reprochar como una omisión imperdonable. Por eso no voy a desarrollar esta presentación desde el plano de la erudición literaria o la recapitulación intelectual, sino desde el plano de la sinceridad amistosa, desde el sentimiento de aprecio a la persona que uno estima y reconoce profundamente. Carlos Fuentes es, ante todo, un hombre comprometido con su tiempo y su misión. Armado de letras y pasión, de imaginación y palabras, ha librado con vigor las batallas de la creación artística, la innovación literaria, la crítica social y la contienda de las posiciones políticas en la esfera pública. Su voz ha sido la voz del mexicano que se busca dentro y que se busca afuera. El mexicano que intenta reconocerse a sí mismo recorriendo el mundo, al tiempo que se interna en la riqueza de matices que componen su propia circunstancia. Su ser, el ser del mexicano que es Fuentes, se revela, por ejemplo, en el análisis de las contradicciones de la historia de México, en el viaje lleno de curiosidad por los paisajes que lo rodean, en el reconocimiento de la continuidad espiritual que comparte con sus prójimos iberoamericanos. La voz de Fuentes es también la del mexicano que no renuncia a la posibilidad de las utopías y que busca encontrar el lugar que le corresponde en el concierto de la cultura mundial, que pretende hacer coincidir las luchas y las aspiraciones sociales con las realizaciones y los logros reales de nuestra vida política. Voz que no renuncia, insisto, a señalar la injusticia y el oprobio y que nos convoca a todos a que hagamos más habitable nuestra casa común. La obra de nuestro invitado ha significado, para muchos de nosotros, la fuente de la que hemos abrevado en busca de identidad y sentido para reorientar nuestras vidas, para entender nuestras raíces y explicar los contrastes que nos definen como pueblo, para comprender nuestros estereotipos como seres sociales y para reconciliar nuestro pasado y nuestro presente. Carlos Fuentes ha sido, junto a muy pocos intelectuales, uno de los constructores de la conciencia de nuestro tiempo, del tiempo mexicano. Su visión crítica, desde luego, no procede solo de él mismo, sino de las realidades que ha recorrido a lo largo de su vida, las cuales ha podido transmutar en texto, en palabra que significa y comunica, que enlaza un sentido compartido de la vida nacional. Su quehacer ha sido vasto y diverso, rico en inquietudes y géneros. Fuentes ha transitado lo mismo por la novela experimental que por el ensayo literario y político, la crítica cultural, el periodismo, el teatro, el documental, la cátedra universitaria y el guión cinematográfico. La calidad de su trabajo y su talante de hombre universal lo han convertido en un embajador de nuestro país ante el mundo. Bien se puede decir, sin temor a equivocarme, que Fuentes es voz y presencia de México en el mundo. Ha alcanzado ese estatus al que muy pocos intelectuales tienen acceso y que les da el privilegio de ser escuchados por públicos de amplias latitudes. Su obra se compone de más de medio centenar de trabajos, por lo que intentar una descripción de sus obras, aunque fuese somera, es poco menos que imposible. Sin embargo, vale la pena referirse a algunas de ellas, las cuales cada vez más adquieren actualidad y vigencia en el México y en la América Latina de nuestros días. La muerte de Artemio Cruz, por ejemplo, escrita en 1962, pero remontada a la época posterior a la Revolución, nos sigue interpelando como testimonio de un México que se resiste a desaparecer. En plena revaloración continental de la democracia, Artemio Cruz y sus réplicas aparecen y reaparecen como cabezas de hidra a lo largo y ancho del territorio mexicano y latinoamericano. Lo mismo se puede decir de La región más transparente, novela que ilumina los claroscuros del México de mediados de siglo a través de un acercamiento a su vida cotidiana. Entonces, como ahora, los mexicanos nos disponíamos a participar con bombo y platillo en el banquete de la modernidad. También entonces, como hoy, se interponían y se interponen entre los deseos y la realidad nuestros ancestrales conflictos y nuestras persistentes contradicciones. Cristóbal Nonato, trabajo escrito en 1987,
que continúa la misma línea de reflexión sobre nuestro país, refleja la condición íntima del mexicano y las trampas que en su inconsciencia se tiende a sí mismo y que son las que, en última instancia, le impiden encontrarse y nacer. En el fondo, el mensaje de todos estos textos es el que emite un pueblo que proyecta en su historia, sus instituciones y sus prácticas solo una parte del ser que reside dentro de él. La otra parte del ser de nuestro pueblo permanece oculta porque la hemos negado y porque no nos atrevemos a reconocernos en ella, en lo que somos realmente. Para Carlos Fuentes es, para fortuna nuestra, mucho más que literatura. Su vida ha sido y es una muestra de constante generosidad, solidaridad y afecto para con sus semejantes. De ello podemos dar testimonio sus amigos, sus lectores, sus alumnos, sus colegas y todos aquellos que han compartido con él algún momento de su vida. Carlos Fuentes es un hombre que disfruta el sencillo placer de estar vivo y que además lo comparte con quienes están a su lado. Muchos de nosotros, de alguna manera, hemos recibido los dones de su calidad humana. Sería injusto no destacar aquí que Carlos Fuentes ha sido desde hace mucho tiempo un gran amigo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y un gran patrocinador de la cultura de Jalisco. Por ello, la feria tiene una deuda de gratitud hacia él, pues prácticamente año con año nos regala su presencia y contribuye al prestigio que ha alcanzado esta fiesta cultural. Gracias a su altruismo, compartido con Gabriel García Márquez, ha sido posible crear y sostener la Cátedra Julio Cortázar, espacio abierto a las mejores manifestaciones del pensamiento y la creatividad latinoamericanas. Alguna vez, al referirse a Alejo Carpentier y a Julio Cortázar, Carlos Fuentes dijo, cito, «El pasado de Carpentier es un presente, el presente de Cortázar es un pasado. Ambos son un futuro, articulan una esperanza». Igual podría decirse aquí y ahora de Carlos Fuentes, el intelectual, el hombre, el amigo. En Carlos Fuentes, desde su palabra, podemos vislumbrar futuro, podemos dar aliento a la esperanza. Sin más, en uso de la palabra, Carlos Fuentes. Muchas gracias, mi querido amigo Raúl Padilla, por tu muy generosa presentación y muchas gracias por tu invitación para estar aquí hoy en la noche y hablar de uno de los más grandes artistas del siglo XX, un artista español y mexicano, Luis Buñuel, en el centenario de su nacimiento y en una feria dedicada a España. Señoras y señores, en 1950 estudiaba en la Universidad de Ginebra y frecuentaba un cineclub en la ciudad suiza. Allí vi por primera vez Un perro andaluz de Luis Buñuel. El presentador de la película explicó que se trataba de la obra de un cineasta maldito muerto en la Guerra de España. Levanté la mano para corregirlo. Buñuel estaba vivito y supongo coleando en la Ciudad de México y acababa de filmar una película, Los Olvidados, que sería presentada ese mismo año, 1950, en el Festival Cinematográfico de Cannes. Hoy vuelvo a levantar la mano para honrar la vida sin fin de uno de los grandes artistas del siglo XX, nacido con el siglo en 1900, en la población aragonesa de Calanda. Todos ustedes conocen los datos biográficos y me limitaré a resumirlos. La educación católica. Buñuel, como Simón Bolívar y Fidel Castro, fue alumno de los jesuitas. La revuelta contra los valores tradicionales al lado de los jóvenes compañeros de la residencia de estudiantes de Madrid. La amistad y las bromas con Salvador Dalí y Federico García Lorca. El viaje a París y el aprendizaje cinematográfico
con Jean Epstein en la versión de La caída de la casa de Usher de Edgar Allan Poe. La comunión con el movimiento surrealista, la afiliación con Dalí en Un perro andaluz, gracias al dinero enviado por la madre de Buñuel, y el escándalo mayúsculo al estrenarse en 1930, La Edad de Oro. La filmación del documental Las Urdes, el advenimiento y la caída de la República Española, el exilio en Hollywood primero y enseguida el trabajo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York durante la Segunda Guerra, hasta el arribo a los Estados Unidos de Dalí y su denuncia de Buñuel como peligroso ateo, anarquista y comunista. El peregrinaje hacia México con su mujer Jean, su hijo mayor Juan Luis y $300 en el bolsillo. Su residencia permanente en México, el nacimiento de su hijo menor Rafael, el apoyo del productor Oscar Danziger para Los Olvidados, el premio a la mejor dirección en Cannes, y lo demás es historia. Una historia tachonada de apoyos, gratitudes y sobre todo del número infinito de los amigos que pudimos gozar de su espléndido sentido del humor, su gracia pícara, su discreto sentido de haber vivido la cultura entera del siglo y de poder compartirla con uno, su emotiva, verdaderamente emotiva devoción a la amistad, entendida la amistad como un lazo que le resta importancia a cualquier enemigo. La amistad en Buñuel como una manera de festejar y participar, pero también, esto era maravilloso en el trato con él, como la capacidad de permanecer juntos en silencio. Vimos juntos muchas películas, desde La Roma de Fellini, que Buñuel admiró tremendamente en razón de su libertad creadora, pasando por Senderos de Gloria de Kubrick, que conmovió sus sentimientos políticos y morales, hasta El Rey de Reyes de Nicolás Rey en un cine de la Ciudad de México, de donde fuimos expulsados a gritos y silbidos, cuando Satanás en el desierto tienta a Cristo con una visión de cúpulas doradas y minaretes lujosos. «Joder», exclamó Buñuel, «que le ha ofrecido Disneylandia». De manera que esta noche, permítanme una vez más ir al cine con Luis Buñuel, pero esta vez a ver las películas del propio Buñuel. Y como la primera escena de su primera película, Un perro andaluz, se inicia con un ojo cortado, permítanme comenzar con corte a exterior, isla desierta, día, panorámica. Robinson Crusoe mira su isla desde lo alto de una montaña. Se da cuenta de que su reino es el de la soledad. Empieza a gritarle a las montañas en espera de la única voz humana que puede escuchar, la única compañía que le está reservada, la voz propia, el eco de Robinson Crusoe. Famosamente Jean-Paul Sartre dijo: el infierno son los demás. Buñuel, honesta y hasta humildemente, pregunta: ¿pero puede haber un paraíso sin la compañía de nuestros semejantes? Buñuel es demasiado casto políticamente, no políticamente correcto, simplemente limpio y modesto, pero moralmente fuerte, para enarbolar ideologías o simplificar un tema inmensamente complicado como es el de la solidaridad humana, el tema de nuestra relación con nuestros semejantes. Una de las películas que vi con él fue Milagro en Milán, de Vittorio De Sica. Buñuel salió descontento de la sala. Se oponía a la visión simplista de los ricos como una clase uniformemente egoísta, estúpida y cruel, y de los pobres como una clase sin excepción, bondadosa, casi angelical en su inocencia y fraternidad manifiestas.
Claro, Buñuel podía ser implacablemente crítico de los discretos encantos de la burguesía. Basta recordar su extraordinaria galería de personajes autocomplacidos, hipócritas o fríamente inhumanos, desde las ampliamente dotadas matronas y los barbados directores de orquesta de la Edad de Oro, hasta la extraordinaria disección del chauvinismo machista, género hispánico, en las grandes caracterizaciones finales de Fernando Rey, el hidalgo que seduce niñas, droga a virginales monjas antes de violarlas, se proclama liberal en las tertulias para salvar su apariencia pública, pero bebe chocolate con los curas en casa para salvar su alma privada. Pero a los pobres no les va mejor. La crueldad del joven criminal El Jaibo, o del siniestro ciego en Los Olvidados, del guarda de coto de casa en Diario de una recamarera, de la mercenaria madre de Conchita en Ese obscuro objeto del deseo, o de la aviesa tribu de mendigos en Viridiana, confirman la certeza a menudo expresada de Buñuel en el sentido de que la pobreza en sí misma no ennoblece a nadie, degrada tanto o más como la riqueza insolente. El hecho de que la crueldad sea más disfrazada, más engañosa en la discretamente encantadora burguesía, no desvirtúa en Buñuel una mirada abarcadora y sin pestañeos de la crueldad, el egoísmo y la violencia como las espesuras naturales del Homo homini lupus, del hombre como lobo del hombre. En los barrios perdidos de México, en los elegantes salones de París, los hombres y las mujeres son victimarios y víctimas. Buñuel dice esto porque cree que es cierto, que la crueldad es una roca profundamente asentada a la que debemos mover con una fuerza difícil de obtener sin sucumbir en el camino a la vacuidad ideológica o a la sublimación caritativa. Esta visión dura y exigente le da su fuerza al principio de la solidaridad en Buñuel. Yo creo que ningún realizador se ha acercado a ese principio, a la solidaridad humana, con tanta originalidad y con tanta reserva artística como Luis Buñuel. Alcanzándola en una sola escena que quisiera recordar. El sacerdote itinerante, ingenuo y humillado, Nazarín, ha tratado de imitar a Cristo solo para ser burlado, golpeado y crucificado por tomarse el trabajo de seguir las enseñanzas de Jesús. Muchas gracias. Conducido con una cuerda de presos, le es ofrecida una piña por una mujer compasiva. Primero, Nazarín rehúsa el regalo, haciéndonos sentir que se considera indigno de él. Pero un instante después se regresa, acepta la incómoda fruta y le da las gracias a la mujer. Que Dios se lo pague. Nazarín, interpretado con una dulzura y dolor conmovedores por el gran Francisco Rabal, ha perdido la fe en Dios, pero ha ganado la fe en los hombres. Sus palabras son una respuesta a la soledad de Robinson. El eco del náufrago solitario encuentra una voz en la gratitud del sacerdote socialmente ligado o religado, que es lo que significa la palabra religión. Corte a interior, noche, finca castellana, medio plano. La novicia viridiana, vistiendo su largo camisón blanco, se arrodilla a rezar y abre su negro maletín de viaje, extrayendo de él crucifijo, corona de espinas, martillo y clavos. De la misma manera que un mecánico sacaría tornillos, perforadoras y cilindros. Son los instrumentos de su profesión. Son asimismo una ilustración del cuidado minucioso con que Buñuel escoge los objetos en sus películas. Como todos sabemos, Buñuel sentía pasión por la entomología,
y uno de sus libros de cabecera era el estudio de Fabre sobre la vida de las abejas, las avispas y los escarabajos. La cámara, por eso, en ocasiones hace las veces de microscopio en Buñuel. El cineasta se aproxima a las cosas sin interrumpir la acción. Un lento y baboso caracol puede recorrer la mano de Nazarín mientras el sacerdote le explica su filosofía panteísta a las dos barraganas que se le han unido en su peregrinación. Escorpiones en la Edad de Oro, mariposas con cabeza de muerte en un perro andaluz y otros animales, perros trotando debajo de los carretones en Viridiana y borregos entrando a una iglesia en El Ángel Exterminador. Tales son los objetos animados del mundo natural o alienado que Buñuel exhibe para demostrar no nuestra enajenación al mundo de los objetos, sino precisamente la presencia de las cosas que sostienen nuestros mundos mentales, eróticos o políticos. El materialismo de Buñuel recorre la gama de lo cotidiano a lo escandaloso, pero aún los actos más físicos, comer, caminar, hacer el amor, pueden convertirse en protagonistas de una pesadilla jamás soñada. El grupo de sibaritas del discreto encanto nunca pueden sentarse a gozar de una buena comida. En El fantasma de la libertad, los actos de comer y defecar son moralmente invertidos. Fernando Rey no puede penetrar el cinturón de castidad medieval de Carol Bouquet en ese obscuro objeto, y en Viridiana no puede tocar el virginal cuerpo de Silvia Pinal sin drogarla primero y luego escuchar un disco del Mesías de Händel. Aún así, el oscuro objeto del deseo se nos escapa constantemente. Lejos de ser pasivos o inánimes, los objetos se mueven, sobre todo cuando son sujetos humanos que una percepción deformada o un orden social sofocante han convertido en cosas. En La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, ensayo de un crimen, hay a mi parecer un desenlace demasiado fácil cuando el protagonista, Ernesto Alonso, alcanza el verdadero amor y deja atrás el mundo de sustitutos reificados, cosificados de la carne humana que tan cuidadosamente alojó en su mente. Una cajita musical con una bailarina mecánica, la sangre corriendo por el muslo de su nana, el maniquí de cera de la mujer deseada, Miroslava. Pero en el diario de una recamarera, Buñuel demuestra que se ha leído de cabo a rabo al maestro Freud. El viejo duque que emplea a la recamarera Celestina tiene una fijación fetichista con el calzado, igual que Imelda Marcos, por ejemplo. Y el fetichismo, nos enseña Freud, puede significar una sustitución de los deseos, una sublimación del trabajo y aún el trabajo mismo de los sueños. En Diario de una recamarera, Jeanne Moreau, la más inteligente de las actrices en el más inteligente de los papeles, lo observa todo y no se deja engañar por nada. El desfile de disfraces sexuales, degradaciones morales y distorsiones sociales pasa frente a su mirada fría e irónica. Solamente al final de la película, cuando todos estos hechos aislados se reúnen en el haz de una realidad política, el ascenso del fascismo en Europa, comprendemos la extraordinaria manera como Buñuel ha cimentado el horror político en el horror individual. El horror político debe ser denunciado y atacado, pero el horror individual debe ser comprendido, incluso compadecido, acaso denunciado como la máscara moral de la iniquidad social. Buñuel da el paso de más. Subsume el análisis psicológico en la mirada redentora del humor. Esto me parece obvio en El perro andaluz, donde el protagonista, Pierre Balchev, está batallando sin cesar con sus memorias de infancia y las represiones de su juventud, trátese de una mochila escolar o de un piano relleno de burros muertos. Pero de todos los filmes de Buñuel,
hay uno en el que el humor y la psicopatología se reúnen de manera brillante y enervante. Me refiero a la película mexicana Él, de 1952, que debuta precisamente con una escena de fetichismo de pie. El protagonista, maravillosamente actuado gracias a su absoluta falta de ironía por Arturo de Córdoba, famoso porque decía no tiene la menor importancia. Arturo de Córdoba es un mexicano de clase alta, cuarentón, católico, virgen y burgués. Solo le faltó ser de Guadalajara. Cada Jueves Santo, devotamente, Arturo lava los pies de los pobres en la catedral. Pero esta vez, súbita, convulsivamente, se topa con un par de preciosas pantorrillas y pies exquisitamente calzados, pertenecientes a la no menos exquisita actriz argentina Delia Garcés. Arturo primero se enamora de los pies y los zapatos de Delia y en consecuencia cree que está enamorado de la mujer misma. Sin embargo, tanto el fetiche como la mujer no son sino las aperturas de los celos patológicos de Arturo. Desea los pies a fin de desear a la mujer, pero desea a la mujer para hacer de ella el objeto de unos celos que dejan a Otelo a la altura moral de un principiante. No un principiante que no amó sabiamente, pero sí en demasía engañado por el villano de la pieza, Yago. No así en el Otelo de Buñuel. Nadie engaña al celoso sino el celoso mismo. Y es que los celos matan el amor, pero no el deseo. El hombre celoso detesta a la mujer que rompió el pacto de amor, pero sigue deseándola, porque la traición, a su manera de ver, fue prueba de la pasión misma de ella. Arturo cree que Delia lo ha traicionado, lo cual es manifiestamente falso. Pero Arturo debe creerlo, a fin de poder seguir deseándola, a pesar de la traición, como si Delia en efecto lo hubiese engañado. Pero ello significa que la malvada, aunque sea deseada o a pesar de ser deseada, debe ser castigada. La manera como Buñuel escenifica este psicodrama es asombrosa. Por principio de cuentas, Arturo, durante la primera noche de amor, la noche de bodas, se acerca a Delia, quien mantiene los ojos cerrados ante los avances eróticos de Arturo. Este se aparta preguntando furiosamente: ¿en quién estás pensando? Durante la luna de miel, nuestro Otelo está convencido que el vecino en el cuarto de al lado los está espiando y procede a introducir una larga y puntiaguda aguja por la cerradura. Finalmente, en el paroxismo de los celos, entra a la recámara de la novia armado con un ominoso conjunto de instrumentos: cloroformo, algodón, cuerdas, hilo y aguja. Vaya puntada. O no hay remedio sin remiendo. Dígalo si no la gran reparadora de Virgos, nuestra madre, la Celestina. Arturo, el Otelo mexicano, termina encerrado en un monasterio, dentro de su original claustro católico, convencido de que allí ha encontrado en la religión la salvación. Hasta que en la escena final, vestido con hábito monacal, se aleja por un corredor zigzagueando hacia una forma secreta e infinitamente inquietante de la locura. No es de extrañar que año con año Jacques Lacan, el jefe de la Escuela Freudiana de París, iniciase sus cursos sobre psicopatología en la Sorbona, exhibiendo esta película de Buñuel. Cuando se estrenó en 1952 en el Cine Mariscala de la Ciudad de México, solo habíamos en la sala una docena de espectadores
entre ellos los recuerdos Salvador Elizondo. La película permaneció en cartelera 3 días exactamente. Corte a interior, noche, estudio 28, París, 1930. Arrojan tinteros a la pantalla. Las pinturas de Dalí, Miró, Max Ernst, Tanguy y Man Ray en el vestíbulo son destruidas a navajazos. Los Cameron du Roi, los pandilleros fascistas franceses, han cumplido su trabajo. Han interrumpido la proyección de la Edad de Oro de Buñuel, exclamando típicamente: «Muerte a los judíos». El comisario de la policía parisina, Jean Chiapp, especialista en prohibir películas y proteger prostíbulos, legaliza el vandalismo, prohibiendo futuras proyecciones de la cinta. En efecto, la Edad de Oro no sería vista públicamente en Francia hasta 1966, cuando el heroico curador de la Cinemateca Francesa, Henri Langlois, la volvió a poner en su sitio, la pantalla del Palais Chaillot. Yo estuve allí. El entusiasmo de los jóvenes reunidos era digno de verse. Buñuel les había devuelto una parte de su libertad perdida. Yo no diré que esto tuvo algo que ver con los eventos de la famosa Revolución de Mayo del 68 parisino, pero existe sin duda una afinidad entre Buñuel, el surrealismo, la anarquía y una rebelión estudiantil que proclamaba la imaginación al poder y prohibido prohibir. Buñuel formó parte del movimiento surrealista nacido del horror sangriento de la Primera Guerra Mundial. El horror ante el absurdo de la muerte de millones de jóvenes sacrificados sin sentido. Originado en el Café Voltaire de Zúrich, bajo la inspiración de Tristan Tzara y Hans Arp, el movimiento primero llamado Dada quería crear una sociedad más libre en la que por vez primera se diese en la mano la revolución social y la imaginación artística, la libertad social y la expresión de nuestros más hondos y oníricos deseos humanos. Los enemigos de semejante proyecto eran la Iglesia, el Ejército y el Estado. Esta trinidad represiva no podía ser derrotada tan solo por la revolución política, sino por la revolución de la mente y de las costumbres. El surrealismo al servicio de la revolución, proclamó el Papa del movimiento, André Breton. Restaurar la unidad perdida, encontrar el punto donde los opuestos se juntan. Hoy, después de los horrores del siglo XX, sabemos que el deseo de totalidad al que aspiraban los surrealistas no está muy lejos del espíritu del totalitarismo que practicaron sus enemigos. La unidad es peligrosa si no coexiste con la diversidad. De manera que si los logros artísticos del surrealismo son considerables, políticamente su alianza con la revolución proletaria resultó imposible. Stalin se encargó de ello. La ruptura era inevitable. Aragón y Éluard se unieron al Partido Comunista, Breton mantuvo la pureza aislada de la fe, Robert Desnos murió en el campo de concentración de Theresienstadt y Salvador Dalí se convirtió en ávida dólares. Y desde el exilio en el Nuevo Mundo, Max Ernst y Luis Buñuel continuaron caminos de creación propios. Asombradme, étonnez-moi, demandó un día Jean Cocteau. Y eso exactamente hicieron los surrealistas, asombrar, a veces con bromas descomunales, a veces con espléndidas películas, poemas, pinturas, pero siempre con la convicción de que una sociedad adormilada debía ser ante todo sacudida y sacada de su siesta. Un perro andaluz y la Edad de Oro siguen asombrando hasta el día de hoy, desde la escena del ojo rebanado con que se abre la visión de la primera hasta la tambaleante salida de un Cristo ebrio del castillo del Marqués de Sade en la segunda. El escandaloso asombro estaba allí. Pero en Buñuel no hubo nunca solo escándalo por el escándalo, sino realmente escándalo político y social. Gastón Modó, el protagonista de la Edad de Oro, llega a una cena concierto.
le da una cachetada a la oronda anfitriona, le jala las barbas al director de la orquesta, llama violentamente sobre la grava del jardín a la insatisfecha heroína, Lia Lis, que hasta ese momento debía contentarse con recibir vacas lecheras en su cama y chuparle el dedo gordo a las estatuas de su jardín. Pero Modó llega a la fiesta después de recorrer calles plagadas de anuncios, más que en el periférico, urgiéndole a consumir y consumir en nombre del amor, o hacer el amor solo si primero ha comprado los estimulantes del amor: brasiers, medias de seda, artefactos depilatorios, perfumes y cremas varias. El hombre que tan violentamente irrumpe en la distinguida recepción concertante es impulsado por los deseos que la sociedad le ha impuesto. Es, en ese sentido, el primer antihéroe fílmico de la sociedad de consumo que hoy en día, solo en los Estados Unidos de América, gasta 13,000 millones de dólares anuales en cosméticos. Eres lo que compras, compras lo que eres lo que tienes, tienes lo que usas, usas lo que tirarás a la basura. Una pregunta política cuelga sobre todo ello: ¿cómo puede llamarse conservadora una sociedad que no conserva nada? Semejante visión crítica de la sociedad acompañará a Luis Buñuel a lo largo de su carrera. Una visión a veces feroz y cruel, a veces maravillosamente lírica y cómica. Hay en este cineasta una vida entera, toda una enseñanza de tolerancia y humor, al cabo una madurez perceptible entre la recepción musical violentamente descrita en la Edad de Oro y la sucesión elegante de tranquilas interrupciones del discreto encanto de la burguesía. Pero atención, entre uno y otro momento se sitúa la denuncia más feroz y más angustiosa en ese abismo dramático y cumbre a la vez del humor que es El ángel exterminador. ¿Acaso la más profunda crítica social de la carrera del director? Buñuel profesaba una debilidad por el anarquismo. Por ello le deleitaban las películas de Buster Keaton, el cómico de la cara de palo y del desastre incontrolable, de quien Buñuel hermosamente escribió, lo cito: su expresión es tan modesta como la de una botella, pero en los círculos claros de sus ojos, su alma ascética hace piruetas. Otros favoritos de él eran Laurel y Hardy, El gordo y el flaco, ángeles exterminadores por derecho propio de pastelerías, automóviles y mansiones suburbanas. Por donde pasaban el gordo y el flaco no quedaba nada en pie. Sin embargo, Buñuel era un anarquista práctico, o si ustedes lo prefieren, reflexivo. Una vez me dijo: teóricamente es maravilloso pensar en volar el Museo del Louvre. En la práctica mataría a quien lo intentase. Y añadía: ¿por qué no sabemos distinguir claramente entre las ideas y la práctica? A los sueños no les pedimos que se vuelvan realidad cuando despertamos, nos volveríamos locos cada mañana. Étonnez-moi, asombradme. Buñuel relata cómo visitó a André Breton cuando el gran surrealista agonizaba. Breton tomó la mano de Buñuel y le dijo: amigo mío, ¿se da usted cuenta de que ya nadie se escandaliza de nada? Había terminado una época. ¿Quién podía reír cuando Benjamin Péret decía que el acto surrealista perfecto era salir a la calle y disparar indiscriminadamente contra los paseantes? ¿Quién, después de los horrores organizados por Hitler y Stalin? ¿Quién, después de la violencia cobarde de ETA? Podemos reír ante la imagen de una monja cayendo por el cubo vacío de un ascensor en Archibaldo de la Cruz. No podemos reírnos de una monja arrojada viva desde un avión de la Fuerza Aérea Argentina por un militar sadista llamado Astiz, el ángel de la muerte. Sí, el ángel exterminador, en serio. Corte a exterior, noche, Semana Santa en Calanda, Aragón, España.
Repetidamente, a medida que Buñuel exiliaba la música de sus películas, la banda sonora evocaba el estruendo de los tambores de la Semana Santa en Calanda, recordándonos que Buñuel, artista universal, hombre cosmopolita, era radicalmente un español. Ello le dio una superioridad muy notable sobre las manifestaciones puramente teóricas o analíticas del surrealismo francés. La cultura de Buñuel tiene raíz y esa raíz es española. Esto le da a Buñuel un poder muy grande. Le permite rendir homenaje en sus películas a la tradición hispánica, la verdadera, la que asume la tradición para levantar sobre ella una nueva creación que a su vez enriquece la tradición. La relación entre el poder y la impotencia, entre la crueldad y la inocencia, entre la presencia de la autoridad y la inhabilidad para entender los propósitos del poder, se encuentran en el corazón del diseño fílmico de Luis Buñuel. Sus personajes se someten a reglas arbitrarias, la resignación religiosa, la sujeción política, la conformidad social o se rebelan contra ellas. La pasividad suprema es supremamente representada, claro, en El Ángel Exterminador, donde toda una clase social, no solo un pequeño grupo, carecen de la voluntad para cruzar un umbral, liberándose de la prisión que ellos mismos han creado. Pictóricamente, el mundo burgués de Buñuel le debe mucho o es parte de la tradición de las pinturas de corte de otro aragonés sordo, Goya, cuyos modelos parecen ignorarse a sí mismos o el hecho de que el pintor los está retratando como personajes huecos y ridículos. La fatalidad suprema, en cambio, la representan los olvidados, donde las vidas brutales y las miserables muertes de los hijos de la barriada mexicana parecen prescritas por el destino, sin salida. Asesinados a cuchilladas y arrojados a la basura, los olvidados de México son los descendientes sombríos de los pícaros de España, los buscones de Quevedo y los pilletes de Murillo. La suprema libertad, en cambio, es supremamente representada por los personajes de Buñuel que siguen la ruta del más grande de los arquetipos españoles, Don Quijote de la Mancha. Buñuel hizo dos grandes películas quijotescas, Nazarín y Viridiana. En ambas, el idealista decide cambiar a la sociedad mediante el ejemplo de su propia virtud, siguiendo la enseñanza de Cristo. Nazarín, a quien la espléndida actuación de Francisco Rabal le da un aura de dulzura, misticismo y dolor, sale a esos campos como Don Quijote a hacer el bien y predicar la virtud. Como el caballero de la triste figura, reciben recompensa golpes, burlas y engaños. Lo acompañan además dos Sancho Panzas con faldas, dos Barraganas, interpretadas por Marga López y Rita Macedo, que deciden arrepentirse y acompañar a su héroe solo para ser denunciadas como las putas del cura. Y Viridiana, la bondadosa empedradora de infiernos, el Quijote vestido de monja, también se topa con la brutalidad y la burla de los mendigos a los cuales pretende redimir. Buñuel, de este modo, acrecienta sus referencias de las figuras hispánicas, proyectándolas en el universo de la fe. Corte a interior, noche, cuarto de hotel, París, medium shot. En El fantasma de la libertad, un viejo, rodeado de la penumbra de su cuarto de hotel, dice con voz quebrada, pero aún burlona: mi odio hacia la ciencia y la tecnología va a devolverme a la abominable fe en Dios. Ese soy yo, me dice juguetonamente Buñuel cuando vemos juntos la película. Y efectivamente Buñuel vivió la última semana de su vida en un hospital conversando con su íntimo amigo, el padre dominico Julián Pablo. Fue una de las experiencias espirituales más hondas de mi vida, me dice el padre Julián. Buñuel trascendió la religión formal para ir a las fuentes mismas de lo que debemos llamar el alma humana, su grandeza, su servidumbre, su libertad. La famosa frase de Buñuel, gracias a Dios soy ateo, es algo más que una broma. Es el disfraz necesario para un artista, Luis Buñuel,
que en su obra encarna las palabras que Pascal pone en boca de Cristo. Si no me hubieras encontrado ya, no me buscarías aún. La fe solo es verdadera porque es increíble. Para tener fe hay que renunciar a la razón. Es cierto porque es absurdo, dictaminó Tertuliano acerca de la fe en el siglo II. Pero ¿cree Dios también que creer en Él es absurdo? Esta cuestión ronda las imágenes y las preocupaciones religiosas del cine de Buñuel. Dios no puede contestar porque tendría que admitir que Tertuliano está en lo cierto. Dios es Dios porque nunca se muestra y nos habla solo a través de los niños, los poetas, los santos y los locos. Un Dios cotidiano, visible, haciendo la tertulia con Tertuliano, no sería Dios, sería precisamente Jesús. Cristo es la encarnación humana concreta de Dios. Su presencia entre nosotros destierra otras dos preguntas del absurdo. La primera, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Segundo, ¿pudo Dios pasarse la eternidad pensando en lo que hubiese ocurrido si Él no hubiese creado el mundo? Es cierto porque es absurdo. Buñuel en Nazarín y Viridiana se despacha estas preguntas dándole a Cristo la carne y la sangre de estos dos personajes. ¿Acaso las preguntas sin respuesta las pregunte San Simeón el Estilita, encaramado en su alta columna en el desierto? ¿Podemos amar a Dios sin conocerlo? ¿Y podemos conocer a Dios sin amarlo? Son preguntas que dibujan el perfil histórico del siglo XX y no son propuestas por creyentes como los novelistas Graham Greene, François Mauriac y Georges Bernanos, por librepensadores tan honestos y generosos como Albert Camus, por dos cineastas, ambos, gracias a Dios, ateos, pero ambos, sin embargo, en lucha con el ángel de sus propias tradiciones religiosas, la cultura protestante de Ingmar Bergman y la cultura católica de Luis Buñuel. Ambos convergen en la figura del Dios que de veras estuvo aquí, Jesús de Nazaret, su vida, su misión y su destino. Me basta evocar a estos creadores para traer a colación la variedad de respuestas que ellos y ellas, la filósofa judeo-cristiana Simone Weil, la pensadora judía Edith Stein, convertida al Carmelo, al cristianismo, monja del Carmelo y víctima del exterminio nazi en Auschwitz, han dado al desafío de Jesucristo. Buñuel en esto es muy claro. La fe de Simón del desierto es inútil, lo aísla de la humanidad. La fe de Nazarín, en cambio, es esencial. Lo liga, religión es religar, lo liga a la humanidad al nivel espiritual de la caridad, el sufrimiento, el perdón, la misericordia y la voluntad de resistir, si no los puede cambiar los males de este mundo. Pero en Viridiana, el destino de la fervorosa monja es menos glorioso, pero acaso más humano. Viridiana simplemente se une a la raza humana a su nivel más cotidiano, carnal y modesto. Derrotada como filántropa, se junta con los dos sensualistas de la tradición hispánica, Don Juan, el amante que sobre todas las cosas se ama a sí mismo, y la Celestina, la mediadora social, la conseguidora. Reunidos los tres, Viridiana la Quijotita, Silvia Pinal, su primo el seductor Don Juan, Francisco Raval, y la criada Celestina, una Margarita Lozano, soberbiamente concentrada. Todos se sientan a cenar y a jugar al tute. La santa mujer, el seductor masculino y la trota conventos. La posibilidad de un ménage à trois es muy fuerte. Disolvencia a patio en Toledo, exterior, día, medium shot. Una sublime Catherine Deneuve, en el papel de Tristana, debe escoger entre dos chícharos idénticos en una cazuela. ¿Qué es la libertad? ¿Es más libre Tristana si escoge al chícharo 1 sobre el chícharo 2?
o le basta el acto de escoger como prueba de su libertad. Pero al escoger el chícharo 1 sobre el chícharo 2, sacrifica Tristán a su libertad, por extensión, de escoger el millón de chícharos que al escoger uno solo deja detrás y fuera de su albedrío. Luis Buñuel es un gran cineasta porque propone estas preguntas de manera visual, no hay que olvidarlo nunca. Su más famosa ilustración de los poderes de la mirada es paradójicamente, pero desde luego, el ojo rebanado al principio del Perro Andaluz. La paradoja de la escena es que gracias a la pérdida de la vista somos capaces de ver lo que sigue, o sea, la película titulada Un perro andaluz. ¿Es esta entonces una película imaginada por una ciega, la actriz Simone Mareuil? Claro que no. Lo que Buñuel nos indica, y lo dijo explícitamente en una de las pocas conferencias que dio en su vida y que tuvimos la fortuna de escuchar en la UNAM hacia 1955, es que el ojo de la cámara debe sacudirnos fuera de nuestra complaciente siesta. El ojo de la cámara es un instrumento de la libertad poética y cuando la cámara es libre, decía Buñuel, el mundo estalla en llamas. Un perro andaluz es como el violento nacimiento de semejante visión. Buñuel regresará una y otra vez a este punto, a este parto visual, refinándolo, haciéndolo, si menos violento, más fluido y elegante. Él no era un director obsesionado por la técnica, detestaba los alardes de la cámara. Sus películas, al cabo, alcanzaron una forma clásica, una muy pura fluidez. A veces la cámara parecería renunciar a toda pretensión artística, contentándose con planos enteros, full shots distantes o notoriamente neutros. Pero entonces, súbitamente, como un disparo, como un relámpago, la cámara se acerca al objeto o a los gestos significativos. Vimos lo que siempre estuvo allí, pero sin habernos dado cuenta. El crucifijo, que también es navaja. La carne cruda bajo la cama de la madre. Una bolsa de señora repleta de plumas de pollo. El corsé de una mujer muerta tentando al marido viudo. Una bicicleta en una recámara. Un gallo con la mirada fija en un ciego. Una cáscara pelada de manzana pasando entre los labios de una pareja como si fuese el cordón umbilical del paraíso. Yo creo que no hay escenificación más estética y sostenida de la mirada que en Belle de Jour. Nos da un indicio el gordo cliente coreano que llega al burdel y le enseña a Belle de Jour, de nuevo una maravillosa Catherine Deneuve, una caja cuyo contenido jamás veremos. La cajita del coreano ilustra a la perfección la manera buñuelesca de mirar, con, a través de y más allá de la cámara, así como su relación profunda con las más grandes tradiciones artísticas. Notarán ustedes que a lo largo del filme, Catherine Deneuve nunca mira directamente a la cámara. Su mirada se dirige siempre a algo fuera de cuadro. Está mirando siempre buscando algo que no está allí. Buñuel adhiere de esta manera a la grandísima revolución de la mirada operada por Piero della Francesca en el Renacimiento. En vez de la mirada frontal, eterna y sin límites del icono religioso bizantino, Piero della Francesca no solo rodea a sus figuras de paisaje y arquitectura contemporáneas a él, hace algo más. Sus figuras están mirando fuera del límite de la pintura. ¿A dónde miran? Quizás al descubrimiento de nuevas tierras, nuevos cielos, nuevas razas. La mirada humana no tiene fronteras. Buñuel recoge y afirma esta certeza. La mirada humana no tiene fronteras. El cine nos convierte a todos en creadores y en espectadores. No olvidemos que Buñuel el cruel, Buñuel el burlador, el crítico Buñuel, trasciende las etiquetas que todos le hemos ido colgando y en la más hiriente de sus sátiras sociales, El ángel exterminador, hay un momento maravilloso, un momento verdaderamente maravilloso en el que los personajes prisioneros de la calle de la Providencia, ridículos,
mezquinos, pretenciosos, abandonan su angustia, su vocabulario, su insidia, y se convierten, como Robinson en su isla, se convierten en hermanos de la noche, liberados por la incomparable belleza de sus sueños. Corte a Cortijo sevillano, noche, traveling shot. El deseo es uno de los temas constantes de Buñuel. Quien desea y no actúa engendra la peste, escribió William Blake. Pero el problema es que no hay deseos inocentes. Deseamos algo o alguien, pero cuando obtenemos el objeto de nuestro deseo, no solo lo queremos poseer, lo queremos cambiar. La tercera adaptación de la novela de Pierre-Louis, La femme et le pantin, por Luis Buñuel, las dos anteriores fueron la de Joseph von Sternberg con Marlene Dietrich y la de Julien Duvivier con Brigitte Bardot, tenía que titularse, la de Buñuel tenía que titularse ese obscuro objeto del deseo. Sería su última película, lo sabía y lo quería. En una carta del 7 de mayo de 1979, Luis me escribía, lo cito: regresé a México en febrero, tuve ataques biliares, me quisieron operar, me opuse, permanezco en la más completa ociosidad, no quiero volver a trabajar en nada. Si esta película es en cierta manera su testamento, en él Buñuel nos habla directamente del dilema del amor y el sexo. ¿Cómo ser nosotros siendo otros? La razón por la cual Buñuel utilizó a dos actrices, Ángela Molina y Carole Bouquet, para el mismo papel no es ni gratuita ni accidental. Marlene Dietrich y Brigitte Bardot eran ángel y demonio en el mismo cuerpo. Buñuel da el paso de más. La misma mujer es ángel y demonio, pero el hombre, una vez más Fernando Rey, es el hombre quien las divide. Es el hombre quien las divide y percibe como dos personalidades distintas a quienes son una sola mujer. La mujer no se contradice a sí misma cuando aparece como Ángela o como Carol. Solo es contradictoria a los ojos del hombre. La mujer, el oscuro deseo del objeto, el oscuro objeto del deseo masculino, se ofrece como una u otra, pero el hombre, prisionero de la lógica formal de la personalidad unificada, no puede entender el desafío femenino. Jamás puede poseer a la mujer porque ella no puede transformarse en dos y él es incapaz de la transfiguración. Solo puede desear lo que él mismo es, un digno señor decente, rico y cachondo. No puede entender que la mujer le exija también ser, él también ser otro. La mujer rehúsa ser patrimonio del macho junto con el cortijo andaluz, los apartamentos en París y las cuentas de banco en Zúrich. Y es que ella no es dos personas, es otra persona, es otra persona. Esto es lo que don Fernando no entiende. Cree que la pasión puede comprarse. De suerte que no es ella quien le niega su amor al hombre, es él quien se lo rehúsa a la mujer, pues el objeto del deseo masculino es poseer a la mujer, en tanto que el objeto del deseo de la mujer es ser otra para ser ella. Yo soy yo, dice el viejo, yo soy otra, dice la joven, y tú debes cambiar si quieres ser yo. Corte a interior, noche, restaurant Le Train Bleu, Gare de Lyon, París, 1907, de medium shot a close-ups. Un grupo de amigos nos hemos reunido esta noche para celebrar los 77 años de Buñuel en uno de sus restaurantes favoritos, Le Train Bleu, un observatorio sobre la llegada y salida de trenes en medio de luces y brumas dignas de Monet. Estamos presentes Julio Cortázar, Milán Kundera, Gabriel García Márquez, Régis Debray y yo. Una suerte de tensión amistosa se establece de inmediato entre el joven Debray y el viejo Buñuel, como si Régis viese en Luis al joven y temiese que Buñuel viese en Debray al viejo. De manera que Debray se acerca al rostro de Buñuel, lo toma de las solapas y le dice con una especie de cordial violencia: usted tiene la culpa, usted y sus obsesiones.
Sin usted, Buñuel, nadie se ocuparía de la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción o las herejías gnósticas. Solo gracias a sus películas la religión sigue siendo arte. Buñuel sonríe como el gato de Alicia a punto de desaparecer. Sabe que él y Debré están formulando la misma pregunta. ¿Cómo se llega a la edad de 77 años sin caer en la tentación de ser lo que el mundo nos ofrece como un regalo envenenado? La falsa gloria que la leyenda ha decidido otorgarte sin consultarte. Padre de la Iglesia, Buñuel, o rebelde eterno, Debré. Y la segunda pregunta, ¿perdemos la juventud? ¿Perdemos la juventud o solo la ganamos después de un largo y duro aprendizaje? Corte a interior, tarde cerrada de Félix Cuevas, Ciudad de México. La casa de Buñuel es desnuda como un monasterio. Duerme en un cuarto monacal con cama dura y ningún decorado. Aprecia su soberbia colección de armas de los siglos XVII y XVIII. Las apunta contra las arañas del jardín. Después de recibir el León de Oro del Festival de Venecia en 1967 por Belle de Jour, nos confió a Juan Goytisolo y a mí, ambos miembros del jurado. Ahora derretiré este maldito león para convertirlo en balas. Su biblioteca es un disfraz. La enciclopedia espasa y los directorios telefónicos ocupan el primer rango, escondiendo sus lecturas secretas, intelectuales, sus pasiones literarias. La historia de las herejías, 80 tomos, Dios mío, por el Abbé Migne, que le sirvió de base para una de sus más divertidas películas, La Vía Láctea, Freud y Fabre. Las ediciones dedicadas de los libros de los surrealistas. Los novelistas ingleses, tenía una gran pasión Buñuel por la novela inglesa. Los novelistas ingleses que había filmado, Emily Bronte, los que quisiera haber filmado, Thomas Hardy, se desvivía por filmar Jude el Obscuro, o los que le inspiraban subliminalmente. En una ocasión me dijo que las fórmulas sociales en El Ángel Exterminador provenían todas de la novela El Egoísta, de George Meredith. Y los proyectos frustrados, lo que tienen todos los directores de cine en su cajón, las películas que no pudieron hacer. El monje de Lewis, Las Menades de Cortázar, La Gradiva de Jensen, El Señor de las Moscas, La Casa de Bernarda Alba, Debajo del Volcán de Malcolm Lowry, un guión en el que colaboré con él para un reparto ideal, Jean Moreau, Richard Burton y Peter O'Toole. Y acaso la mayor frustración de todas, una adaptación por Buñuel de Los Seres Queridos de Evelyn Waugh con Alec Guinness y Marilyn Monroe. Muy pocas fotografías. Un retrato de grupo en la casa de George Cukor en Hollywood con el anfitrión y Buñuel rodeados de Billy Wilder, Ruben Mamoulian, George Stevens, Fritz Lang, cuya película Las Tres Luces decidió la vocación cinematográfica de Buñuel, y Alfred Hitchcock. Hitchcock, quien le reveló a Buñuel su fascinación por la pierna perdida de Tristana, apropiada por Hitchcock para reaparecer colgando fuera de un camión de carga en la penúltima película del mago del suspenso, Frenzy, de 1972. Aparte de la gran escena de Vértigo, con James Stewart y Kim Novak, donde suben a una alta torre y hay un inminente peligro de caída que viene directamente, claro, de él, donde Delia Garcés y Arturo de Córdoba actúan en esa misma escena. Y, cosa que era muy sorprendente, el retrato del joven Buñuel por el joven Dalí en el vestíbulo de la casa. Es por razones sentimentales, dice con sequedad Buñuel. No, ese retrato está allí para recordar dos cosas: juventud perdida y vida vivida. Bueno, Jeanne, la mujer de Luis, ha preparado una maravillosa cena provenzal y Buñuel me invita a compartir su bebida particular, la bebida de su invención, el buñueloni. La receta: mitad ginebra, un cuarto de cárpano y un cuarto de martini dulce. Salud. Gracias.